Ahora sí. Bueno, no sé si tienen alguna duda, algo que quieran discutir de lo que vimos hasta ahora, tanto de este tema como de cualquier otro. No sé si hay algo oscuro en lo que vimos hasta ahora. ¿Nada? ¿Todo bien? Profe, ¿podríamos repasar proyección ortogonal? ¿Proyección ortogonal? Sí, sí. Igual eso es, ahora, digamos, en el tema que viene, vamos a mirar esas cosas. Eh, bueno, hoy podemos decir algo de eso. Pero la idea de proyección ortogonal, vamos a mirarla primero en el plano. Supongamos que tenemos un vector, cualquiera u, y tenemos otro vector b. El vector u genera una recta, ¿no? Supongamos que este es el 0, entonces yo digo, esta recta L son todos los múltiplos de u. Si yo multiplico el vector u por cualquier número, obtengo toda esta recta. Entonces, por proyección ortogonal, lo que entiendo es, bueno, ir perpendicular hacia abajo y obtener este vector que, para mantener la notación coherente con la que vimos antes, lo llamo b sombrero. ¿Sí? Entonces, yo lo que veo es que este B sombrero, además de tener esta, no, o sea, puedo ver que son dos cosas equivalentes. Yo podría decir, uno, el vector que tengo acá, vertical, que es P menos B sombrero, ¿qué característica tiene? Bueno, que es perpendicular a la recta L. ¿Y eso cómo se ve? Que es perpendicular a el vector U. Entonces, yo puedo decir que B menos vector U es perpendicular a U, o a cualquier múltiplo de U, ¿no? Porque si es perpendicular a un vector, es perpendicular a 2 veces ese vector, menos 3 veces ese vector, o todos los vectores que sean múltiplos de U. O lo que es equivalente a que el producto interno de estos dos vectores sea cero. O lo que es lo mismo, haciendo distributivo, el producto interno es como un producto de números, ¿no? En el sentido de que es distributivo respecto de la suma y la resta de vectores. Entonces yo podría pensar que B por U tiene que ser igual a B sombrero por U. Y la otra afirmación, que es completamente equivalente a esta de acá, que es Pitágoras, que es que la distancia de B a B sombrero, o sea, el tamaño de este vector, es menor o igual que el tamaño de B a cualquier otro múltiplo de U. Si yo agarro cualquier punto de la recta, que son los múltiplos de U, cualquier otro vector es más grande, está a mayor distancia de B. ¿Está bien? Es más, uno puede ver que exactamente vale Pitágoras. Que yo tengo que esto al cuadrado más esta distancia al cuadrado es igual a esta distancia al cuadrado. ¿Sí? Que básicamente lo que estoy diciendo es, voy a hacer un dibujo nuevo. Si yo acá tengo, este es el B sombrero, y este es el B, y tengo un vector, supongamos que este es lambda por U. Lo que estoy diciendo es que esta distancia al cuadrado más, bueno, esta distancia al cuadrado, B menos B sombrero al cuadrado más lambda U menos B sombrero al cuadrado, es igual a esta distancia al cuadrado. Y eso no es otra cosa que Pitágoras. Por eso es que sale lo de arriba. Este término solo va a ser más chico que este, porque le estoy sumando algo que puede ser cero, pero en general va a ser mayor o igual, va a ser mayor que cero, ¿sí? Salvo que sean iguales. Es decir, que el que realiza la mínima distancia es la proyección ortogonal y es el mínimo. Bueno,
esto que vimos para un vector que genera una recta, uno lo podría ver para 2. En el espacio, uno podría tener un U1 y un vector U2, y estos dos vectores generan un plano. ¿Sí? Este plano, P son todos los múltiplos este es el 0, todos los múltiplos que pueda hacer de 1 más otros múltiplos de U2 me dan cualquier punto, qué sé yo, si a este lo multiplico por un número y a este lo multiplico por otro y hago la suma, me queda este vector. Este va a ser lambda por U1 más mu por U2. Pero siempre va a ser un punto del plano. ¿Sí? Si ahora tengo un vector B por afuera, de nuevo lo que estoy buscando es su proyección ortogonal. Pero ahora la proyección ortogonal es también el que minimiza la distancia. O sea, yo puedo plantear que B por B ortogonal es perpendicular a U1 y también B menos B ortogonal es perpendicular a U2. Y eso lo que me dice es que el producto interno B por B sombrero por U1 es 0, y de nuevo, por propiedad distributiva del producto interno, me queda esta igualdad. Lo mismo hago con el otro vector, y si vale para estos dos vectores, vale para todos los que se pueden escribir como multiplicación del U1 más multiplicación del U2. ¿Sí? Y de nuevo, este B sombrero es el que minimiza, esto sería el equivalente al 1 de arriba, y 2, uno puede ver que B menos B sombrero más la distancia de B sombrero a un vector que se escriba como lambda por U1 más mu por U2, esta distancia, perdón, acá es un igual, porque esto es Pitágoras, que la distancia de B a lambda U1 más mu U2. ¿Sí? Entonces quiere decir que este solito es más chico que este. Es decir que de todos los puntos del plano, el B sombrero es el que minimiza la distancia. Pero por otro lado, ese vector con estas características lo podemos plantear como un sistema de ecuaciones, y esas son las ecuaciones normales. ¿Sí? Lo que llamamos las ecuaciones normales son ver quién es el vector que cumple estas dos cosas simultáneamente. Estas son las ecuaciones normales. ¿Y cómo es eso? Y bueno, yo sé que el B sombrero va a ser, como es un vector del plano, va a ser un alfa por U1 más un beta por U2. Con alfa y beta desconocidos, son los que tengo que encontrar. Pero con estas dos ecuaciones me queda un sistemita de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, B por U1 es un dato. ¿Por qué es un dato? Porque B lo conozco y U1 y U2 también. Lo que no conozco es el B sombrero. Entonces esto va a ser lo mismo que, si a esto lo multiplico por U1, me queda alfa U1 por U1 más beta U2 por U1. Y lo mismo, haciendo B por U2, que tiene que ser lo mismo que B sombrero por U2, B sombrero por U2 me queda alfa U1 por U2 más beta U2 por U2. Entonces, estas son las ecuaciones normales. Para nosotros, y esto vale, fíjense que es el mismo esquema, lo hicimos con un vector en el plano, con dos vectores en el espacio, pero podría valer esto más allá de que ya no hay interpretación geométrica,
Profe, me encontré recién en matemática el producto vectorial de Gibbs o producto Cruz de una operación binaria entre dos vectores en un espacio tridimensional. Sí, eso es un vector perpendicular a los dos. Eso es cierto. Vale en R3 eso. Sí, si vos hicieras, por ejemplo, si yo tengo U1 y U2, esto es una pregunta que hizo, no me dio el nombre, Franco. Si uno tiene dos vectores en R3, y esto vale en R3, y uno hace lo que se llama el producto vectorial, o producto cruz, esto también es un vector de R3, y este vector, U1 por U2, es perpendicular a U1 y perpendicular a U2. Nosotros no lo vamos a mencionar porque esto, primero, bueno, después podemos discutir cómo se calcula. Pero esto porque lo hacemos. Vale en R3, no vale en ningún otro lado, ¿sí? Y además nosotros podríamos usarlo acá. El sentido que podríamos darle es, bueno, yo agarro este vector U1 por U2 y me da un vector, no sé de qué tamaño, el tamaño depende del tamaño de estos dos y del ángulo que forman, me da un vector perpendicular y que sería paralelo al B sombrero. Pero no me dice quién es el B sombrero, solamente me da un vector perpendicular que después tengo que acomodarlo para ver cómo hago para descubrir quién es este B sombrero que estoy buscando. Entonces, podría ser un camino, pero primero, estamos limitados a trabajar en R3 y después que igual tenemos que seguir haciendo sistema de ecuaciones. Haberlo hecho con la que perpendicularidad implica producto interno igual a 0, ¿sí? Recordemos que uno puede ver, si yo tengo un vector que sea U1, U2, hasta, lo voy a hacer en general, UN, y B es un vector B1, B2, hasta Bn, por un lado el producto interno es la sumatoria del producto de todas las coordenadas. Es decir, que si conozco sus coordenadas, puedo calcular el producto interno. Pero por otro lado, uno también puede decir, por lo menos donde tenga sentido geométrico, que el producto interno entre dos vectores es el producto de sus normas por el coseno del ángulo que forman. Bueno, lo voy a llamar alfa porque alfa lo llamé a otra cosa. ¿Sí? Entonces, si tengo dos vectores así, este ángulo es θ, U por B por el coseno de θ me da el producto interno. Quiere decir que cuando sean perpendiculares, si θ es pi sobre 2, o 90 grados, como quieran verlo, el coseno de θ vale 0, y por lo tanto el producto interno se hace 0. Entonces, una forma de detectar perpendicularidad es hacer el producto interno y ver que me da 0. ¿Sí? Entonces, por eso que es un poco más Ahí no entendí, más fácil gracias. de trabajar. Bueno, entonces, en general, cuando uno plantea, en nuestro caso, ¿para qué servía la ortogonalidad? Bueno, si uno piensa que U1 es el vector, cuando hacíamos mínimos cuadrados en el caso lineal, si uno pensaba que esto era así, y uno quería escribir el vector, bueno, nosotros a esto le pusimos, vamos a ponerle los nombres que le pusimos, lo inventemos. Vector 1 y el vector X, y tenemos por otro lado el vector Y, por supuesto, esta representación geométrica que voy a hacer es completamente trucha porque yo acá hicimos ejemplos con n igual a 16, n igual a 21, hicimos casos, digamos, donde la dimensión supera la dimensión del espacio físico, pero esquemáticamente uno podría decir, bueno, tengo el vector 1 y el vector X, y por acá arriba, fuera de ese plano, tengo el vector Y. Repito, la interpretación geométrica de esta es
dudosa o falsa, porque la dimensión n en la que estamos puede ser cualquiera. Pues lo que digo es, entonces lo que estoy buscando es, perdón por esa anotación recargada, pero ¿qué vamos a hacer? Y sombrero era la mejor aproximación que podíamos hacer como combinación de estos dos vectores. Uno puede decir, el y sombrero es alfa por el vector 1 más beta por el vector x. O lo que estamos diciendo es, alfa 1 sombrero es alfa más beta x1, y 2 sombrero es alfa más beta x2, x2, más el y n sombrero es alfa más beta xn. Y lo que queremos es que la distancia entre estos, las estimaciones que hago con mi modelo y las mediciones que conozco, sean lo más chica posible en mínimo cuadrado. Y eso es la norma. ¿Está bien? Entonces, lo que estoy haciendo es geométricamente exactamente eso. Por eso es que planteo que y vector por el 1 vector, que no es otra cosa que la sumatoria de los IJ, esto sea alfa por el 1 por el 1, beta por el 1 por el x. Lo mismo que estoy haciendo acá, pero con el vector 1 y el vector x. Entonces cuando hago 1 por 1 me queda n veces sumado 1 por 1. Cuando hago 1 por x me queda 1 por xj, todo eso sumado. Y por otro lado, cuando haga y por x, que es la sumatoria de los ij por xj, va a ser 1 por x, de nuevo es alfa por la sumatoria de los xj, y el vector x por x, producto interno de x por x, que eso es la suma de las coordenadas al cuadrado. Entonces así puedo escribir las ecuaciones normales, ¿sí? No sé si se llega a ver mucho, pero bueno, esto es el sistema de ecuaciones, estas son las ecuaciones normales. Y esa es la relación con proyección ortogonal. Yo puedo pensar que tengo estos dos vectores que generan un plano en un espacio de dimensión n, lo que quiere decir eso, y lo que estoy buscando es la proyección ortogonal de I en ese plano. ¿Está bien? Bueno, esto era la conexión entre proyecciones ortogonales y mínimos cuadrados. ¿Está bien? No sé si eso mejora un poco lo que habíamos dicho de proyecciones. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, hoy lo vamos a usar en lo poco que vamos a avanzar, un poco, no sé si pasa tampoco. Me piden repetir lo último. Lo último, te referís, Sofía, a la aplicación a mínimos cuadrados que nosotros vimos. Bueno, entonces, la idea es, nosotros cuando teníamos en general un vector y queríamos encontrar su proyección ortogonal por el dado por 2, el plano dado por 2, esto es general, lo que hacíamos es este sistema de ecuaciones. El vector por el primer generador del plano, el vector por el segundo generador del plano, y eso armamos este sistema, y alfa y beta, que me permitían encontrar la proyección ortogonal, tenían que verificar estas ecuaciones. Bueno, y acá lo estamos haciendo para el caso particular del vector, de todos unos o de todos x. Porque cuando yo planteo que, si yo escribo que y sombrero es alfa por el vector 1 más beta por el vector x, eso en coordenadas es exactamente esto. ¿Sí? Que y1 es alfa por beta x1, y 2 es alfa por beta x2, y lo que buscamos es que este vector, proyección, o ese vector, digamos, del modelo, que sale del modelo, tenga la distancia mínima, mínima en el sentido de mínimos cuadrados, a este vector y, que son los datos observados. ¿Sí? O sea, que esta distancia geométricamente sea lo más chica posible. Y eso se logra con la perpendicularidad.
Y entonces cuando planteo las ecuaciones, que son estas de acá arriba, ¿sí? Es el y por 1 y el y por x. ¿Y eso que lo tengo que igualar? Al i sombrero por 1 y al i sombrero por x. Y cuando hago esas cuentas, me quedan estas cuentas de acá, que son las ecuaciones normales que le habíamos encontrado en su momento, no por mínimos cuadrados que sale de Pitágoras, sino por mínimos cuadrados que sale de minimizar la distancia de i a i sombrero. Y habíamos derivado con respecto a alfa y derivado con respecto a beta, y lo que habíamos obtenido era exactamente lo mismo. ¿Está bien? Cuando hablaste del vector 1 y x, genera en el plano dimensión n, que buscamos el vector y. Listo. Bueno, entonces eso era lo que habíamos visto hasta ahora. ¿Alguna duda, algo más que quieran mirar? Bueno, entonces, ¿Se escucha? sí, te escucho, Sofía. En el R cuadrado, digamos, Santiago en la última clase de Python nos había mostrado un programa en el que le dábamos la lista de X y de Y y, digamos, el polinomio la recta esta que nos genera. Sí. Cuando hacemos mínimos cuadrados generalizados, es distinto el cálculo porque por lo menos a mí me pasó que con una misma lista de datos, por ejemplo, para el mínimo cuadrado normal me daba, no sé, un R cuadrado de 0,99, pero en generalizados me daba 1,003 y eso estaría mal, porque digamos R cuadrado Claro. hasta 1 puede ir, pero... Sí. El asunto es que hay que, cuando haces mínimos cuadrados generalizados, hay que cambiar, de alguna forma está cambiando la noción de producto interno, si lo queremos ver como lo que vimos recién, y entonces, como cambiar la noción de producto interno, tenés que cambiar la noción de R cuadrado también adaptado a ese caso. ¿Está bien? Ah, ok. Entonces, O sea, los productos internos, la suma de cuadrados, tienen que estar pesadas con el mismo W con el que hiciste la minimización. ¿Está bien? ok. Igual no Sí, es un tema que nos importe, y el R cuadrado es una medida, digamos, de cuán bien estamos, pero van a ver en su momento, sospecho que lo van a ver en estadística, en bioestadística, que a veces el R cuadrado puede dar bien y las cosas estar mal igual, ¿está bien? Entonces, ténganlo como una idea, como una medida. En el caso de mínimos cuadrados usuales, habría una versión para mínimos cuadrados generalizados, pero bueno, no sé si vale la pena meterse tanto en eso. Pero sí habría que cambiarlo porque no te puede dar más que uno, eso seguro. claro. Pero en principio, digamos, si tenés la misma lista de datos, el R cuadrado debería ser igual o no, No, o igual depende no, del porque método que utilizás. depende de depende de los pesos. Sí puede depender de Ah, los pesos, porque imagínate, te pongo un caso. A ver si lo puedo hacer con dibujos. Imagínate que vos tenés una nube de puntos más o menos alineada, con lo cual te da una recta buena, pero tenés dos muy alejados. Y entonces la recta te da esto. ¿Sí? Y entonces tenés este error que es grandísimo y este error que es grandísimo. A pesar de que se compensen y esta recta más o menos sea la recta por la que la recta que resulta de plantear y igual a alfa más beta x. Y estas son las observaciones. Una que te la tira muy para arriba y otra muy para abajo. Y finalmente quedó más o menos en el medio. Suponete que tenés este caso. En mínimos cuadrados, o sea, esto puede tener un R cuadrado bastante más chico que 1. ¿Por qué? Porque tenés pocas observaciones y tenés estas dos que tienen un error grandísimo. Y eso lo que dice es, el R cuadrado está midiendo eso, está diciendo, bueno, tenés algo que no está ajustando muy bien porque, digamos, en algún momento tenés errores grandes. ¿Sí? Sin embargo, vos podrías tener pesos, suponete que esta fuera el x1 y 1, este es el xn-1
y n menos 1, y este es el xn y n. Y suponete que vos tenés pesos ¿sí? Son pesos que salen, o porque cuando vimos mínimos cuadrados generalizados, en general estaba asociado a que hacíamos una transformación y queríamos encontrar algo que se pareciera mejor al error cuadrático medio del problema no lineal, y habíamos hecho todo ese análisis. Pero no importa. Suponete que por alguna razón vos tenés pesos, y que Wn-1 y Wn son muy chicos. Quiere decir que este error, o sea, el problema de mínimos cuadrados generalizados es que no pesás con el mismo valor a todas las observaciones. O sea, este error te puede parecer muchísimo más importante que este error. ¿Sí? Entonces, si vos tenés estos muy chicos, el R cuadrado, en el caso generalizado, puede ser cercano a 1, mientras que este es mucho menor. ¿Está bien? Entendiendo, recordemos que el R cuadrado era, hacíamos la sumatoria de los I sombrero J menos el promedio al cuadrado, dividido los I sub J menos este promedio al cuadrado. Y uno podría considerar el R cuadrado generalizado como la sumatoria de los WI o WJ esto sin... Pero ojo, que todo esto es generalizado. Entonces, los I sub J son los alfa generalizados más beta generalizados por los XJ. Y el promedio también es el promedio generalizado. El promedio es la suma de los WJ por los IJ dividido WJ. ¿Está bien? Si todos los WJ son 1, esto me queda el I promedio, me queda la sumatoria de los I sub J sobre 1 sumado sobre N. Pero si no, el promedio lo tengo que calcular así. Todas las sumatorias son de J desde 1 hasta N. ¿Está bien? Entonces, y estos son los que habíamos visto generalizando, ¿no? Están las ecuaciones normales, pero generalizadas, que es las que resuelven, recordemos esto, alfa, no alfa J. Estas son las ecuaciones normales generalizadas. De acá van a salir el alfa G y el beta G. Los I sombreros van a ser con esos alfa y beta. El promedio va a ser el promedio así. Y el R cuadrado se va a calcular de esta forma. Todo cambia. ¿Está bien? Todo tiene peso. Y igual el R generalizado al cuadrado va a ser entre 0 y 1. Va a estar entre 0 y 1. ¿Está bien? Ahora, vos podés tener casos así, en donde si tenés pesos muy chicos, estos errores darían que el R cuadrado normal, o sea, con todos pesos 1, te da muy chico, porque esta es una muy mala aproximación, porque tenés errores grandes, y por otro lado, cuando tengas pesos en los que estas mediciones se le dan menos, por alguna razón, se le da menos peso que a las otras, y estas son más o menos buenas, puede ser que el R cuadrado generalizado sea mejor que el otro. ¿Eso qué quiere decir? Que, entonces hago generalizado porque me va mejor. No. Los pesos uno los pone por, ya vimos cuáles eran los motivos para poner un peso. ¿Por qué una observación podríamos darle menos peso que otra? Puede haber muchos motivos,
pero lo que nosotros vimos, que estudiamos con algún cuidado, era que provenía de que uno transformaba datos, entonces por ahí exageraba el error en un caso. Cuando aplicábamos logaritmos, bueno, los valores chicos por ahí se estiraban demasiado, se convertían, cuando aplicaba logaritmos se hacían errores grandísimos, cuando en realidad no lo eran. Qué sé yo, si yo tengo un número, el IJ observado es 0,1 y el que yo obtengo es 0,08, no parece haber una gran diferencia ahí, pero cuando le aplico logaritmo de números cercanos a cero, se estira demasiado porque el logaritmo tiene pendiente muy grande cerca de eso, entonces eso hace que cobre mucha más relevancia cuando haga la transformación. Entonces, para compensar eso es que decíamos, bueno, pongámosle peso para que ese estiramiento que produce el logaritmo para los números chicos no afecte tanto, no me tuerza tanto la recta, tratando de acomodar a esos valores chicos que en realidad cobraron más importancia por la transformación que hice. ¿Está bien? Entonces, compensábamos eso con un peso que tenía que ver con, bueno, ustedes se acuerdan, 1 sobre la derivada evaluada en la observación, la derivada de la transformación al cuadrado. ¿Está bien? Hicimos todas esas cuentas. Bueno, pero hay un promedio asociado a los pesos y un R cuadrado asociado a los pesos. ¿Está bien? Entonces no podemos usar la fórmula del R cuadrado esta para el caso en que hayamos encontrado los alfa y beta con el método generalizado, con pesos. ¿Está bien? Entonces, digamos, en principio, si vos no tenés quiénes son los pesos, por ejemplo, que no hayas hecho una transformación, bueno, puedes decir que el método generalizado va a tener mejor ajuste que el otro, porque tenés que tener en cuenta, digamos, el peso. Exacto, exacto. El Y, problema con pesos sale porque hay alguna razón para poner los pesos a priori, antes de decir por qué el R cuadrado me da mejor. No, está bien, digamos. Uno podría decir, eligiendo los pesos W apropiados, yo puedo hacer que mi ajuste sea buenísimo. Está bien, pero estás haciendo trampa. Estás eliminando o dándole poco peso a las observaciones malas y mucho a las buenas. Y eso, digamos, si lo haces a ojo es porque es una truchada, digamos, si lo haces porque sí. Ahora, nosotros teníamos razones para hacerlo y justificamos por qué hacer eso. Puede haber otros motivos que tengan que ver, digamos, a veces esto se hace, nosotros mencionamos el caso de errores muy groseros que tienen que ver con errores, por ejemplo, de tipeo. Ustedes hicieron una observación y escriben y se equivocan dónde va la coma. Y lo hacen 10 veces más chico, 10 veces más grande porque pusieron mal el punto decimal. Y eso podría ser un error significativo. Bueno, cuando uno tiene sospechas de que algunos valores son demasiado alejados de lo que debería ser, volvimos. Bueno, no sé qué le pasa a la cámara. Bueno, perdón, no sé qué. La cámara está un poquito complicada. A ver, ahí parece andar. Bueno, ahí estaríamos de vuelta. Bueno, nada, para cerrar, digamos, si ustedes por alguna razón tienen que hacer las cosas con peso. Les estaba diciendo de esto de cuando uno tiene errores muy significativos, hay métodos, digamos, eso ya forma parte de la estadística, no me quiero meter en eso, pero bueno, hay métodos que uno o elimina directamente o le da peso distinto a las observaciones que uno considera que pueden tener
errores muy, muy significativos. ¿Sí? Bueno. ¿Algo más de esto? Bueno. Bueno, déjenme, digamos, mostrarles, a ver si podemos mirar. Lo que quería contarles hoy, que es el caso de, bueno, esto es lo que habíamos visto hasta la clase pasada. ¿Qué pasa si ahora tenemos el caso multivariado? Supongamos que vamos a restringirnos al caso multivariado lineal, ¿sí? No vamos a ver... ¿Estamos ahí? ¿Está todo bien? Ahí volvimos. Perdón por la puteada, pero bueno. Ok. Bueno. Entonces, ahí estamos. Estamos con el caso multivariado lineal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que, a ver si lo podemos, ya estoy tentando al